Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Ya nos encontramos con el doctor Lucas Gersi, abogado constitucionalista. Estamos en el programa Piso 8 por Nacional TV Perú. Bueno, antes que nada, Oliver, te agradezco mucho por la invitación. Siempre es un honor poder conversar contigo y un saludo muy grande a toda la audiencia, ¿no? Y bueno, doctor Gersi, la coyuntura nos ha traído un momento en el cual se escuchan muchas voces, principalmente de la izquierda, cabe recalcar, las cuales nos dicen que tal vez vivimos en una dictadura por parte del Ejecutivo. Se escucha esto porque, digamos, se escuchan voces de que a Castillo tal vez lo sacaron, es un plan orquestado y vivimos en una dictadura. ¿Qué opina usted de esto? A ver, el Perú tiene muchos problemas, tiene instituciones frágiles, permanentemente está presente el peligro del autoritarismo, tiene mucha corrupción también, pero hoy en día en el Perú dictadura no hay, ¿no es cierto? Una dictadura se produce cuando no existe el principio de separación de poderes, cuando una sola voluntad copa todos los poderes, y eso no ocurre en el Perú. Nosotros tenemos un poder ejecutivo con seguramente muchas falencias, pero que no ejerce un poder dictatorial. Tenemos un poder legislativo donde hay bancadas de todas las tendencias, ¿no es cierto? Muy de derecha, muy de izquierda, bancadas que no se sabe muy bien qué piensan, ¿no es cierto? Muy criticable seguramente el Congreso, pero dictadura tampoco hay. Tenemos nosotros un sistema de justicia, seguramente donde hay problemas de corrupción, seguramente lento, pero que opera con independencia, ¿no es cierto? Y tenemos también los alcaldes, gobernadores regionales operando con independencia. Entonces, el Perú tiene un sistema constitucional de gobierno, tiene separación de poderes, tiene muchos problemas, pero dictadura no tiene, ¿no es cierto? Claro. El grave problema que tenemos en el Perú es lo que ocurre cuando los conceptos pierden validez. Si nosotros le decimos dictadura a cualquier cosa, el día que aparezca la dictadura de verdad, nadie nos va a creer. Es como la fórmula, la fábula famosa del pastor y el lobo, ¿no es cierto? No hay lobo y todo el día decía lobo, lobo. El día que apareció el lobo de verdad, nadie le creyó. Entonces, tenemos que utilizar los términos con precisión. Seamos de derecha, de izquierda, de centro, liberales, conservadores, hay que usar los términos bien. Dictadura no hay. Y es absolutamente impreciso y absolutamente equivocado, por no utilizar otro término, decir que en el Perú hay dictadura, porque en el Perú simplemente no hay dictadura. Y en este mismo tema, estando a puertas de entrar a una votación por parte del Congreso, de hecho escuchan voces que ya no te dicen vivimos en una dictadura tal vez por parte del Ejecutivo, sino que vivimos en una dictadura congresal. Sí. ¿Qué opinas de esto? A ver, la Constitución en su artículo 157 establece que el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. El hecho de que se vaya a votar o a debatir la remoción posible de los miembros de la JNJ no significa que hay dictadura. Todo lo contrario, es una votación que está prevista en nuestro marco constitucional y forma parte del Estado de Derecho peruano que se pueda debatir esta circunstancia. Porque en el Perú, diversas autoridades están sujetas al control del Congreso, ¿no es cierto? Varios puntos, ¿ya? Primer punto. Es muy poco probable que se logre destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque para hacerlo se requiere una supermayoría de 87 votos y es muy probable que ya no se llegue a los 87 votos. Para llegarse a los 87 votos lo que tendría que ocurrir es prácticamente un consenso entre todas las bancadas. Ese consenso parece que no existe, es probable que no se llegue. Sin embargo, incluso si se llegase a esa cantidad de votos, no habría dictadura. Porque cuando hay un consenso de todas las bancadas para hacer algo previsto en la Constitución, eso no es dictadura, eso es consenso. Y además con una base constitucional. Entonces dictadura no es lo mismo que el ejercicio legítimo constitucional de las atribuciones del Congreso. Y en este caso, además, número uno, se ha respetado el debido proceso. Han ido los señores de la Junta Nacional de Justicia a defenderse y se le ha pedido opinión a un montón, como 10 abogados constitucionalistas. Segundo lugar, lo que han cometido los señores de la Junta Nacional de Justicia sí es algo que amerita una investigación, una discusión, porque la JNJ es la entidad del Estado encargada de fiscalizar a los jueces y a los fiscales. Ellos deben ser neutrales frente a jueces y fiscales.
y en lugar de mantenerse neutrales, ellos emitieron un pronunciamiento a favor de la fiscal, en ese momento, Zoraida Ábalos. Y al hacerlo, ellos han básicamente atentado en contra del principio de neutralidad por el cual se deben regir. Entonces, de todas maneras han cometido una falta, ¿no es cierto? La otra falta todavía más grave es la señora, que ya tiene más de 75 años, que es la edad máxima y no se quiere salir, se quiere quedar, ¿no? Entonces, dictadura parlamentaria no existe, lo que existe son figuras constitucionales. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su ejercicio en el caso concreto, pero eso no significa que haya dictadura. Y además, lo más probable, como decía, es que finalmente no se alcancen los votos para esta eventual destitución. Tal vez es un poco de abogado del diablo esta posible destitución, que, como usted menciona, es un consenso. Si se da, ¿no cree usted que quiebre un poco más o a que la crisis política se enarbole de alguna manera? Recordemos que, por ejemplo, hoy en día ha estado en boca de muchos peruanos el tema de la vacancia o el tema del adelanto de elecciones, porque ha pasado, por ejemplo, cuando Martín Vizcarra hacía el Congreso o cuando lo vacan a Martín Vizcarra, estos hechos, digamos, que abren como una suerte de caja de Pandora a que la gente lo pueda hacerlo de manera más común y a pedir eso como manera de solución. ¿No cree usted que si es que se logra hacer esta destitución, abriría una suerte de caja de Pandora para que en el futuro se haga de manera más constante? ¿Cómo lo ve? Puede ser que sí, puede ser que no, pero ese es un debate que tiene que ver con oportunidad política y no es un debate de si es constitucional o inconstitucional hacerlo. Es clarísimo que el Congreso sí tiene el poder de hacerlo y si el Congreso lo hiciera, eso sería perfectamente constitucional. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero no existe ápice de duda para señalar que esto es perfectamente constitucional porque está previsto en el marco jurídico, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que no se puede aceptar es que se tilde de dictatorial cosas que en realidad son parte de nuestro sistema constitucional, ¿no es cierto? Ojo, además, algunos datos más, ¿no? Hay algunas personas que por no estar debidamente informadas dicen que el Congreso quiere, entre comillas, copar la Junta Nacional de Justicia. Eso no es verdad, eso no es exacto, porque la Junta Nacional de Justicia, si se destituye a los titulares, ya están designados los suplentes que entrarían, ya se sabe quiénes son. Y además, en todo caso, el año 2024 ya vence el periodo de la Junta Nacional de Justicia y hay que escoger una nueva Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público que va a dirigir el Defensor del Pueblo, junto con otras autoridades como el presidente del Tribunal Constitucional. Yo creo que acá el problema de fondo es que la Junta Nacional de Justicia no se escoge de la manera óptima. ¿Por qué motivo? Porque la Junta Nacional de Justicia debería ser escogida de una manera más transparente, ¿no? Actualmente, ¿cómo se escoge? En un concurso no se sabe muy bien cómo funciona y quiénes participan. Jueces y fiscales y abogados designan a quienes luego van a escoger a jueces y fiscales. Es decir, mucho conflicto de interés, ¿no? Hay que reformar eso. Entonces usted optaría por una mejora en el sistema de elección. Así es, definitivamente. Claro. Definitivamente. Siguiendo con el tema del Congreso, he estado muy en los últimos días en boca de la prensa, el tema del debate sobre la ley para que menores de edad no se casen. Ah, sí, claro. Y justamente, para recordar a la audiencia, hubo un congresista, el congresista José María Baltasar, que mencionaba, ¿no?, y lo voy a citar, que todo el mundo tiene relaciones, profesores con alumnos, maestros con alumnas, y entre alumnos también. En este contexto, recordemos también que la ley vigente fue un decreto ley que fue hecho en el gobierno de Martín Vizcarra, para que mayores de 14 años pudieran hacerlo, pero esta ley cambiaría eso. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? ¿Es constitucional? ¿La ley le parece buena para que menores de 18 años no puedan casarse? A ver, hay que distinguir dos temas, ¿ya? Un tema es la edad de consentimiento sexual, que en el Perú es los 14 años, ¿no es cierto? La edad de consentimiento sexual no tiene nada que ver con la posibilidad de matrimonio siendo menor de edad, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, una cosa es a partir de qué edad una persona puede tener relaciones sexuales consentidas sin que eso sea considerado violación. Ese es un debate. Otro debate es si uno puede casarse teniendo menos de 18 años. El Código Civil, aprobado en 1984,
preveía originalmente que el matrimonio era de 18 años para adelante, pero que excepcionalmente los menores de edad se podían casar desde los 16 años con permiso de los padres, ¿no es cierto? Y este es un código hecho por gente anticuada, gente de otra época, la verdad, y por gente muy conservadora. Entonces, en el Perú, en épocas pasadas, la costumbre era que las adolescentes se casaban, ¿no es cierto? Era común que habían jóvenes que se casaban de repente a los 16 o 17 años. Pero yo creo que eso facilita a veces el abuso sexual, facilita las relaciones que son abusivas, facilita quizá matrimonios que no son consentidos realmente. Lo que ocurría muchas veces era, de repente había una violación, entonces la gente de la localidad decía, aceptamos la violación siempre y cuando el violador se case con la víctima, y eso a veces pasaba. Entonces yo creo que esta es una figura que está totalmente desfasada y que ha terminado convirtiéndose en una figura que se utilizaba a veces para apañar o no justificar, pero a veces era funcional al abuso sexual en algunos contextos, ¿no? Entonces yo creo que el Congreso ha hecho muy bien eliminando esta figura. Nadie debería, digamos, uno debe ser mayor de edad, ¿no?, para poder casarse, y han hecho bien, ¿no? Y por eso es que se ha aprobado casi por unanimidad, ¿no? Y se ha corregido o se ha actualizado esa parte del Código Civil, ¿no? Sí, de hecho ningún congresista votó en contra, ¿no? Sí, claro. Y tal vez recordar un poco algunas declaraciones que usted dio hace no mucho, en este caso sobre el tema de que si exterroristas podrían postular a cargos públicos. Usted mencionó, ¿Cómo no? Y lo ¿Cómo ratificó, no? que está pidiendo, lo voy a citar tal vez a usted también, que el Congreso debería aprobar una ley que prohíba a los terroristas participar en elecciones. Y me gustaría una óptica tal vez constitucionalista, porque usted es constitucionalista. Sí, claro, sí, a sí. sabiendas de que el Tribunal Constitucional hace unos meses, digamos, que dio una sentencia de que sí podían hacerlo, si cumplían su pena, porque en teoría habrían pagado su pena con la sociedad, podrían postular perfectamente a cualquier cargo público. Sí, claro. A ver, yo saqué un video sobre esa materia, que yo lo difundí en febrero de este año, y el video se hizo viral, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia donde declaró inconstitucional una norma que prohibía a los condenados por terrorismo, que ya cumplían con pagar su reparación civil y cumplían con su pena de cárcel, ¿no es cierto? La ley decía, el que es condenado por terrorismo, incluso cuando cumple su pena, no puede postular a cargos de elección popular, tampoco puede formar partidos políticos, tampoco puede trabajar en el Estado. Y esa ley fue declarada inconstitucional. Y yo estoy en desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué motivo? Por varias razones. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional desconoce la jurisprudencia anterior emitida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en un montón de casos anteriores dijo, las personas que cometen delitos de terrorismo, incluso cuando son rehabilitadas, no pueden trabajar en colegios públicos. ¿Y cuál fue la motivación que dio el Tribunal Constitucional? La motivación que dio es que el terrorista no es igual que cualquier delincuente. Es una persona que participó en una organización muy jerarquizada, con una ideología muy fuerte, con un fanatismo inclusive en el Perú, y que por ese motivo era razonable restringir algunos derechos, como el derecho a estar en la política o a participar en trabajar en el sector público, ¿no? Digamos, quien perteneció a instituciones terroristas, muchas veces sigue teniendo esta vocación. Las organizaciones terroristas en el Perú no están desactivadas, todavía actúan con métodos distintos, ¿no es cierto? Sendero Luminoso y sus organismos generados existe, ¿no es cierto? Inclusive en el BRAEM opera de manera violenta, hemos visto los incidentes en Trujillo hace poco, entonces yo creo que no es tan fácil como decir, todos los delincuentes son iguales, cumples tu condena, te restituyen todos tus derechos. Hay que ponderar, ¿no es cierto?, también la seguridad pública. Por ejemplo, ¿no?, con esta ley, de repente, personas como Peter Cárdenas Schulte, personas como Maritza Garrido Leca o como Víctor Polay, que está próximo a salir,
podrían terminar estando en el Congreso, en el Parlamento. Con esta ley, Movadef se podría, con esta sentencia del Tribunal Constitucional, perdón, Movadef se podría inscribir como partido político. Recordemos que Movadef se quiso inscribir, el Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, yo no te permito, porque yo no voy a permitir que un partido con ideología terrorista, senderista, se inscriba. Con esta sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional, el Movadef podría inscribirse, ¿no es cierto? Entonces creo que ha sido una sentencia imprudente, no se ha ponderado. Si uno revisa la fundamentación de esta sentencia, ve que es muy simplista, ¿no? Entonces por eso es que yo hice esta denuncia ante la opinión pública, ¿no? En el Congreso yo entiendo que hay varios proyectos de ley para restablecer estas restricciones. Si mal no recuerdo, el congresista Alejandro Muñante había presentado un proyecto de ley. Además, recuerdo también Mari Carmen Alba había presentado también un proyecto de ley. Ojalá estos temas se puedan aprobar, discutir, ¿no es cierto?, para que se restablezca esta restricción, ¿no? Ahora, si esto se intenta modificar por una ley metida por el Congreso, evidentemente, ¿no pecaría de inconstitucional porque tenemos esa sentencia del TC? ¿O cómo bueno, funciona? las sentencias del Tribunal, la sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma, ¿no?, específica. Si se aprueba otra norma con un criterio de repente un poquito distinto al anterior, tendría que llevarse de nuevo este tema al Tribunal Constitucional, ¿no? Y vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Y yo creo que el Tribunal Constitucional se arrepiente de haber emitido esta sentencia. Creo que lo hicieron sin debatirlo a profundidad. Y yo espero que no lo hayan hecho como parte de un pacto político, acuerdo político, ¿no? Recordemos que esta sentencia salió muy poco antes de que Pedro Castillo intente dar el golpe de Estado. Entonces yo evidentemente no lo sé, no lo puedo demostrar, pero yo espero que esa sentencia no haya sido parte de una especie de acuerdo con el gobierno de Pedro Castillo. Recordemos además que los magistrados del TC actuales que votaron por esta sentencia fueron electos con el apoyo, el respaldo de Perú Libre, ¿no?, y la izquierda extrema. Entonces yo me vuelo que puede haber habido algún tipo de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Y siguiendo con el tema de seguridad ciudadana, estamos en un estado de emergencia, bueno, varios distritos están en estado de emergencia. ¿Qué opina de este estado de emergencia? ¿Realmente funciona? Y también esto vincularlo con lo que está pasando, esta suerte de guerra entre venezolanos y peruanos. Desde lo constitucional, ¿qué tan factible es no permitirle la entrada, por ejemplo, a venezolanos indocumentados o personas extranjeras indocumentadas? ¿O usted partiría por abrir las fronteras y dejar que cualquier persona entre? A ver, hay varios temas que comentar, ¿no? El estado de emergencia es algo absolutamente nominal. En la práctica no significa nada. Es una figura, una medida para sacar titulares en los medios, para la foto, pero no sirve para nada en mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Poner de repente en Lince, ¿no?, yo he visto, ponen en la noche un soldado, ¿no?, en una esquina, ¿no?, parado con su fusil, ahí en Lince, ¿no?, y la gente está caminando a su perro y lo mira, está el soldado con su fusil. Eso no sirve para que no haya extorsión, no haya atracos, no haya delitos. Esa es una figura para confundir a la opinión pública, más que nada. Para realmente enfrentar a la delincuencia, lo que tiene que haber es un trabajo de inteligencia, un GEIN, así como el GEIN derrotó a Sendero Luminoso, tiene que haber un GEIN contra la criminalidad organizada, y a eso hay que complementarlo con una lucha intensiva contra la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú. Todos sabemos que la criminalidad organizada tiene tentáculos dentro de la policía. Si no los tuvieran, no podrían operar. Entonces hay que hacer un análisis interno de la policía, sacar a todos los malos elementos y tener una policía 100% íntegra, perfectamente íntegra. Todos los corruptos hay que sacarlos de ahí. Igualito el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público también. Entonces es más eso. La inteligencia, la lucha contra la corrupción. Este tema de estado de emergencia es un engañamuchachos y la verdad es que no se lo cree pues nadie, ¿no? Eso no sirve para nada, la verdad. Correcto. Y sobre el tema de los venezolanos, porque tengo entendido, no sé si me lo puede aclarar usted, que desde el gobierno de Martín Vizcarra y Kuczynski fue que se les permitió, vino un más auge de inmigración por parte venezolana. Entonces, desde lo constitucional, ¿esto es constitucional
¿O no deberían poder entrar personas que no tienen los papeles en regla al país? Bueno, a ver, digamos, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se habilitó, ¿no?, la entrada de muchos venezolanos al Perú. Después eso se restringió. Y claro, yo lo que quiero es, número uno, alertar contra la xenofobia, ¿no? Digamos, a mí realmente me parece un poco de mal gusto, un poco irónico, que los peruanos que hemos migrado a muchos países, incluyendo Venezuela, y los peruanos que hemos sido víctima de xenofobia y discriminación en otros países, ahora como buenos, hablando en contra de los venezolanos, ¿no es cierto? Uno va a otros países, aquí cerca, ¿no?, a Argentina, y en Argentina se escucha comentarios contra los peruanos, ¿no? Te dicen, no, todos los peruanos son rateros, ¿no? En Chile igual, ¿no? No, todos los peruanos delincuentes, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de nuestra historia, de nuestra situación, y no comportarnos como si fuésemos suizos o noruegos, que la verdad es un poco ridículo, ¿eh? Desde mi punto de vista es ridículo el tema de la xenofobia en el Perú, por un lado. Por otro lado, la gran mayoría de venezolanos son personas honestas que vienen a trabajar, a ganarse la vida y a escapar de la dictadura. ¿Habrán algunos delincuentes? Sí, por supuesto. ¿Ya? Otro tema. La dictadura de Venezuela utiliza a los grupos criminales venezolanos para, los emplea para desestabilizar a los demás países. Es decir, el Tren de Aragua y las organizaciones criminales venezolanas son brazos armados del régimen de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Lo que tiene que haber es un trabajo nuevamente de inteligencia, y a esta gente delincuente, de delincuencia organizada, no expulsarlos. Expulsarlos del país es lo más tonto que se puede hacer. Si tú lo expulsas del país, el día siguiente entran de nuevo, ¿no es cierto? Eso de expulsar es una tontería, no debe haber expulsión. Al delincuente del Tren de Aragua se le debe poner una pena de cárcel larga, 35 años de cárcel, ¿no es cierto?, en un penal de máxima seguridad. Eso es disuasivo, tiene que haber una pena disuasiva, ¿no es cierto? A ver, en el Perú, nosotros seguramente tenemos muchos venezolanos indocumentados, migrantes ilegales. La ley de extranjería, ¿qué cosa te dice? Que si tú encuentras a un migrante ilegal, a ese migrante ilegal lo puedes deportar. La deportación no es una sanción penal. La deportación es lo que corresponde legalmente, no al venezolano o al extranjero o al migrante irregular delincuente, sino al migrante irregular que no hace nada, ¿no es cierto? Entonces al delincuente la sanción no puede ser la expulsión, al delincuente la sanción tiene que ser cárcel. Y si es miembro de una organización criminal, cárcel recontra larga, sin beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Tiene que ser esa la sanción, ¿no? De verdad, esto de expulsar a los delincuentes es algo muy ingenuo, impracticable, y además fomenta el delito. Porque esto de, si yo te digo, el delincuente lo expulso, es lo mismo que decir el delincuente no va a tener ninguna sanción. Pero, ¿no es cierto? Claro. Fomenta el delito. Sí, pero una visión tal vez contraria sería, ¿y si se les expulsa? Porque se escucha muy bien, al final, cuando están en las cárceles, son mantenidos por los impuestos de nosotros, se les da una comida, se les da un lugar que al final es pagado de nuestros impuestos. Y si, no sé qué opina usted de esto. Si lo expulsas, vuelven a entrar al día siguiente. El Perú es un país, Oliver, que no tiene control efectivo de sus fronteras. Las fronteras peruanas son una coladora, ¿no es cierto? Por la frontera norte, por Ecuador, todo el que quiere entrar, entra. Por la frontera sur, Desaguadero, Bolivia, peor, ¿no? Todos entran, están las culebras, ¿no?, del contrabando. Es decir, tenemos que ser también realistas, ¿no? No hay que ser ingenuos, ¿no? Si la gente entra de irregulares en los Estados Unidos, imagínate lo fácil que es entrar de irregular en el Perú, ¿no? Claro, totalmente. Es decir, esto es, la gente habla como si estuviesen viviendo pues en otra dimensión, ¿no? La verdad, cuando hablamos de temas de interés público, hay que tomar una dosis grande de ubicaína y hablar del Perú real, ¿no? No hablar de países imaginarios, ¿no?, que no existen, ¿no? Claro, porque se escucha, lo votamos, pero reforzamos la frontera. Pero no, claro, eso es impracticable, muy, claro, impracticable, sí, ¿no? Incluso en Estados Unidos pasa, qué tan factible sería que nuestra seguridad de frontera sea tan real. Así es, y hay que concentrarse en desarticular la organización criminal. Y para eso la Policía Nacional del Perú tiene que hacer lo que hace la policía en Estados Unidos. Debería haber, y yo espero que haya, yo este detalle no lo sé, pero la Policía Nacional del Perú debería tener un destacamento de policías venezolanos,
ya porque yo conozco muchos policías venezolanos que se escaparon del chavismo y viven en el Perú. La policía peruana debería reclutar a los venezolanos con experiencia policial, utilizarlos para infiltrar, monitorear la comunidad venezolana, identificar a los delincuentes y meterlos a esos delincuentes presos, sanciones largas. ¿No es cierto? Largas. Y eso es disuasivo. Debe generar disuasión. Para conseguir más personal de policía, contratar a policías que tienen experiencia en Venezuela. Es una propuesta que se puede escuchar. Sí, claro. Tal vez algún congresista que lo vea puede darle más vueltas. Así es, y yo conozco muchos, ¿ah? Yo he tenido oportunidad de conocer a muchos policías venezolanos de amplia experiencia que viven en el Perú, ¿no? Entonces la Policía Nacional del Perú podría trabajar con esa gente que es muy capacitada. Okay, muy doctor, capacitada. Tal vez dejando un poquito de lado la coyuntura política y ya para darle un cierre a la entrevista, quiero hablar de liberalismo. Usted se ha declarado liberal, defensor del liberalismo, y se ha escuchado, bueno, una crítica constante a liberales que defiende a los grandes empresarios, que solo se concentra en la gente rica y se olvida de la gente pobre. Sobre esto quiero hacer una cita de uno de los padres por supuesto. Uno de los padres del liberalismo, Adam Smith, que nos dice lo siguiente, ¿no? Ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Incluso Adam Smith estaba a favor de subvencionar situaciones como educación, salud, seguridad, etc., etc., porque entendía de contextos, en contextos en los cuales países son pobres. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué opina usted? ¿Realmente el liberal solo apoya a los grandes empresarios y se olvida de la gente? A ver, digamos, los liberales, podríamos hablar muchos días, ¿no?, sobre este tema, pero en general los liberales son aquellos que son partidarios del libre mercado, de una economía abierta. Y el libre mercado es bueno porque beneficia al consumidor. Normalmente los empresarios no quieren el libre mercado. El que es beneficiado por el libre mercado no es el empresario, sino el consumidor. Cuando hay libre mercado, eso significa que es muy fácil hacer empresas. Y eso significa que hay mucha competencia. Eso significa que para los empresarios tener grandes cantidades de dinero es más difícil porque tienen que competir con muchas empresas. Es decir, el empresario normalmente no es liberal. Los empresarios normalmente son antiliberales mercantilistas. Los empresarios en toda América Latina siempre están buscando que el gobierno intervenga en la economía. Porque ellos quieren, número uno, que no hayan importaciones. Número dos, que sea muy difícil para sus competidores entrar al mercado. Los empresarios, ¿qué cosa piden, no? Que haya muchos controles de todo tipo, ambientales, sanitarios, laborales, para que los competidores no puedan entrar y solo estén ellos, ¿no? Es decir, los empresarios en América Latina tienen esta costumbre a veces del mercantilismo, ¿no? Y los liberales más bien queremos mercados abiertos para que haya mucha libre competencia y para que los consumidores se puedan beneficiar más. Claro, ¿no? Porque ningún empresario que, digamos, vive o esté en la cima con algún oligopolio va a querer que le venga más competencia, ¿no? Así es, claro. El que quiere ganar, claro. Por ende, si él es el eje de todo el mercado, va a quererlo. Así es. Propone un sistema de mercado, de competencia sí, de mercado. Por eso, digamos, los liberales normalmente no estamos de acuerdo con las organizaciones empresariales, ¿no? Claro. Más bien, las organizaciones empresariales y los liberales chocamos. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿ya? Hace poco la Sociedad Nacional de Industrias ha presentado un proyecto de ley, una ley de industrias, ¿no? Y esta ley de industrias, ¿qué plantea? Plantea que el gobierno tiene que dar un montón de beneficios tributarios, pero solo a unos sectores, a unas empresas, y a otros no, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo, es empresarios pidiendo el intervencionismo del Estado. Entonces es una ley antiliberal, totalmente, ¿no? Entonces el interés empresarial es una cosa normalmente contrapuesta al liberalismo. Claro, porque si una empresa recibe subsidio estatal y otra que no, va a ser una suerte de competencia desleal, ¿no? Una empresa así con subsidios y otra no. Así es. Clase de competencia los liberales estamos totalmente en contra de las políticas sectoriales. Uno no debe favorecer a un sector, porque si tú favoreces a un sector, le estás dando ventaja a uno en la competencia sobre otro y generas distorsiones en el mercado. Si tú quieres reactivar la economía, la política de reactivación tiene que ser neutral. ¿A qué me refiero? Si quieres que haya, por ejemplo, más consumo, fomentar la economía, puedes bajar el IGB
a todos. Nada que le bajo el IGB a esta empresa sí, a esta no, a este sector sí, a este no, porque eso distorsiona la economía. Si yo apoyo a un sector sí y al otro no, el resultado de la competencia ya no va a ser el mismo, porque uno va a tener ayudita del Estado y el otro no. Claro. Es decir, la regla en materia de política económica es no distorsionar, ¿no es cierto? Por eso los liberales le decimos radicalmente no a todas las políticas sectoriales, ¿no? Y si alguien te habla de políticas sectoriales, ese no es liberal, ¿no? Okay. Es un mercantilista, ¿no? O un izquierdista. Los liberales somos enemigos de la política sectorial. Muchísimas gracias, doctor Rizzi, por estar aquí. Esto fue Piso 8, un programa transmitido por Nacional TV Perú. Muchas gracias, Oliver. Un honor estar contigo. Hasta pronto. Chau, chau.